haciendo daño de los vasos tanto de la coroides como de la retina en las zonas justapuestas. Bien, entonces, ¿cómo se ve esta proyección? Después creo que les voy a mostrar tengo una clase acá para mostrar eso que les va a quedar más claro. Bueno, ahora me acuerdo del final, así después repasamos eso acá, bueno, tenemos la proyección de la vesícula a partir de este pedículo óptico que luego va a terminar siendo el nervio óptico, y esta capita de acá, la coordinación del epitelio pigmentario, y todas estas, todo el resto de la capa de la retina. Y acá está la vesícula cristaliana, que como repasamos la vez pasada, va a pasar a formar la capa interna de la retina neurosensorial. Si te viene el neuroepitelio en la quinta semana, cuando la vesícula óptica primitiva se transforma en vesícula óptica secundaria, aparecen dos capas nucleadas, una neuroblástica interna, que va a ser un esbozo de las células ganglionares, una neuroblástica externa. Entre ambos espacios fibrosos transitorios de Liebowitz se desaparece al segundo mes a causa del aumento del espesor de las capas neuroblásticas, o sea, lo que va a ser el espacio que luego se va a formar como una cavidad real frente a un desprendimiento de retina, desaparece en este momento y por eso se llama el espacio transitorio. Al tercer mes de la capa interna aparecen las capas plexiformes interna y externa, también se diferencian los elementos neurogliales y las células de Müller, y al quinto mes comienza la diferenciación de conos y recién al séptimo tardíamente la neurocónica. Fíjense cómo los conos arrancan primero y entre otras cosas pues tienen vascularización primero, y los bastones que están más periféricos tienden a desarrollarse a la par que van teniendo la mayor disponibilidad de oxígeno y nutrientes que le permite la vascularización de las arcadas vasculares retinianas y del crecimiento de la coroides. Entonces tenemos la membrana basal, termina siendo la membrana limitante externa, la capa germinativa nucleada va a diferenciarse en una capa neuroblástica, que va a ser los núcleos de los conos y los bastones, y la capa neuronosa externa. Luego tenemos la capa neuroblástica interna con las células del Müller y las células amácrinas. Entre las dos se van a formar los plexos para unir unas con otras, y la neuronosa interna. Y luego tenemos la capa retinal, que va a ser el veloma retinal secundaria, que va a terminar siendo la capa de fibras nerviosas a partir de que ese espacio sea ocupado por las proyecciones autonómicas de las células ganglionares. Y finalmente la superficie de la capa marginal va a terminar siendo la limitante interna. ¿Okay? Y ahí tenemos las células adultas. En este caso lo estamos viendo, hacia acá estaría el humor vítreo, ahí estaría el epitelio pigmentario. Y repasemos entonces las capas. Atravesando el fotono, llegamos a los elementos externos de los fotorreceptores, en inmediación con el epitelio pigmentario. Luego tenemos los núcleos de esos conos y bastones. Vamos a tener la limitante en el espesor de los conos y los bastones. Luego vamos a tener el plexo con las células bipolares, la capa de los núcleos de las células bipolares, otro plexo que hace la conjunción con las aferencias de las células ganglionares, que luego van a tener su capa de propiamente núcleo de células ganglionares que mandan las secciones aferentes para formar la capa de fibras nerviosas para terminar con la limitante interna. Lo mismo en la fusilenerosina y en esa organización. Fíjense siempre cómo la capa limitante externa es la que es más difícil de entender desde un punto de vista fisiológico, porque básicamente es interna a la estructura de los fotorreceptores. Epitelio pigmentario. Es una monocapa de células hexagonales ricas en melanina, que se extiende hacia los puntos del nervio óptico en la parte posterior y a la hora cerrata hacia anterior. Su porción basal está en contacto con la membrana de Bruch de la coroides y su vértice contiene unas microvellosidades que rodean los segmentos externos de los conos y los bastones. ¿Sí? Esta polarización de las células del epitelio pigmentario cada vez se vuelve más relevante al punto que estamos pudiendo intervenir sobre la reparación del epitelio pigmentario. Hoy por hoy tenemos la capacidad de colocar células del epitelio pigmentario por debajo de la retina, y de hecho se ha hecho desde colocar células madre hasta colocar epitelio pigmentario puntualmente, con tasas de éxito muy variables teniendo a la mala, entre otras cosas porque una de las cosas que perdemos es esta ubicación de apicalidad.
¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que el epitelio pigmentario no actúa solamente por el epitelio pigmentario, sino por cómo están puestas esas células. Si yo tiro células de epitelio pigmentario por debajo de la retina y esa célula, en vez de ubicarse con las microvillosiades para entrar en contacto con las proyecciones de los conos y los bastones, se pone de costado o hacia abajo, no cumple el rol que tiene que tener. Tal es así que hay algunos estudios sobre el ser humano, pero todavía no dispositivos disponibles de uso generalizado, donde se montan células de epitelio pigmentario diferenciadas y demás sobre una matriz sintética de poliéster, asegurándose la apicalidad de estas microvellosidades para colocarlo como un implante subretinal para reemplazar en aquellos casos de alteraciones severas, maculopatías muy severas, obviamente con agudezas visuales inferiores a cuenta de dedos. Pero bueno, todas estas cuestiones es interesante como esto, que es básico, termina siendo de lo más avanzado del otro lado de la investigación, una vez que uno empieza a ver, bueno, qué es lo importante, cómo debo resolver este problema y qué es lo fundamental que debo imitar de la naturaleza original y qué cosas puedo prescindir. El epitelio pigmentario retiniano deja pasar nutrientes provenientes de la coriocapilar para el metabolismo de las capas externas de la retina. Además tiene lugares de fijación para las proteínas que transportan la vitamina A y las enzimas necesarias para el ciclo visual. Sus microvellosidades mantienen una cierta unión con la retina neurosensorial a través de una sustancia de mucopolisacáridos en el espacio subretiniano que fagocita los derechos metabólicos de los segmentos externos de los fotorreceptores. El epitelio pigmentario retiniano no deja pasar ciertas moléculas, en especial de gran tamaño, por lo que se conoce como barrera hematorretiniana externa. Y esto en gran medida es por las zonas prudens que tienen, que permiten que una célula y otra se asocien fuertemente. Piensen en eso como si fueran Lego, con las caras de la figura, de la ficha de Lego dentada unas con otras, tienen una unión fuerte, mientras que si las posicionan una con otra, porque son caras lisas, por supuesto pueden separarse, como pasa con el resto de las cuestiones retinianas. Y esto de la función del epitelio pigmentario retiniano de fagocitar los segmentos externos de los fotorreceptores para poder permitirle su metabolismo es fundamental, y justamente cuando falla esto es que empezamos a tener distintos materiales de descarte que se empiezan a acumular y formar justamente las drusas, ¿sí? Fotorreceptores. Los conos y bastones son elementos de la retina sensible a la luz. El objetivo del fotorreceptor es captar la luz en sus membranas con pigmentos, procesarla y enviar la información al siguiente nivel de integración y procesamiento. Los bastones son un tipo, es decir, no hay varios tipos distintos de bastones, sino que son todos prácticamente iguales. Y otra diferencia que de lo que estamos hablando de cómo va madurando la retina de centro a periferia, no es solamente el tipo de fotorreceptor que predomina entre el cono bastón, sino también la relación de pluralidad entre una célula ganglionar y una multiplicidad de fotorreceptores. Cuanto más cercano a la fobia estamos, más 1 a 1 es decir, una célula ganglionar codifica para, teóricamente, un píxel de visión, porque se correlaciona con un solo fotorreceptor, mientras que los campos de influencia de una célula ganglionar aplican a múltiples fotorreceptores cuanto más a la periferia nos vamos, ¿sí? Y de esa forma ahorramos metabolismo para las zonas donde nos interesa, che, acá se mueve algo, quiero ver exactamente de qué se trata. Contrario a lo que uno tiende a pensar, que todo lo más nuevo es mejor y más adaptado y tiene mejor funcionalidad en todos los aspectos, en lo que es sensibilidad, los bastones son mucho más sensibles que los conos. Los bastones son más antiguos filogenéticamente que los conos, y sin embargo son más sensibles, captando estímulos de muy baja intensidad, con mayor cantidad de pigmento y mayor capacidad de magnificación. Eso es lo que nos da la capacidad de esa mayor sensibilidad, nos da la visión nocturna o escotópica, y es capaz de responder a un fotón de luz visible. O sea, prácticamente con que entre un solo fotón a un fotorreceptor, nos avisa que ya está funcionando. Tiene un único pigmento visual que es rodopsina. Acuérdense, en inglés bastón se dice rod, entonces rodopsina viene por bastoncina, por ejemplo, sería la españolización mala, es lo mismo, que nos va a dar una visión de blanco y negro o más bien una presencia o ausencia de luz. Básicamente acá tenemos una relación de
20 billones a 125 millones de conos, con una presencia mayor obviamente en la periferia. Los conos, que se llaman conos porque termina más en punta la célula, pero tiene esa forma, tiene una mayor resolución espacial y una mayor resolución temporal. ¿Qué quiere decir esto? La resolución espacial tiene que ver con que justamente al un cono transmitir la información más tendiente a una sola célula ganglionar, va a diferenciar rápidamente cuando un grado de arco se modifique el estímulo. Grado de arco, porque siempre que hablamos de visión, no hablamos de un plano, sino de una serie de grados de visión que va a depender el poder óptico de ese ojo, cuántos grados logra conseguir. Y temporal, bueno, la diferencia entre un fotograma y otro. Entonces, por ejemplo, ustedes agarran y ven una película, van a notar que son en realidad una seguidilla de fotos, ¿sí? Esa seguidilla de fotos tiene una resolución de tantos cuadros por segundo. Por ejemplo, ustedes agarran un dibujo animado y va a ser 12 cuadros por segundo, o sea, hay 12 imágenes dibujadas, sobre todo los dibujitos de cuando éramos chicos nosotros. Van a encontrar 12 dibujos que hizo alguien para un segundo de filmación, mientras que si ven una película van a ser generalmente 25 fotogramas por segundo, o sea, 25 fotos en secuencia, y si van a ver una competencia de eSports, de chicos jugando a tirarse tiro con la Play, van a encontrar que están jugando a 60 cuadros por segundo, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos da? Una mayor resolución temporal, es decir, una mayor diferenciación entre qué va cambiando por unidad de tiempo. Hay un video que es muy interesante sobre las distintas percepciones temporales, tanto en visión como audición, que tienen otros mamíferos, como son los perros y los gatos, y cómo los perros y gatos ven distinto la televisión que nosotros. Hay algunos que tienen una resolución temporal mucho mayor y literalmente los perros, creo que era, pueden ver el barrido de una televisión de tubo. Entonces, llama mucho la atención que, por ejemplo, ponen a un perro a ver una película en una televisión de tubo versus una televisión con high dynamic range y con alta frecuencia de fotogramas en una tele de plasma nueva, por ejemplo, y el perro con la tele de tubo se aburre y no presta atención, y la otra se pone a ver la película. Me llama la atención que ahora hay un montón de videos de perros que miran y ladran, si viste el Rey León y demás, bueno, es porque ahora lo ven. Antes, cuando éramos chicos y teníamos televisión de tubo, los perros no veían qué estaba pasando en la pantalla porque les pasa demasiado lento y ven solamente el barrido y no tienen la abstracción de comprender que lo que estaban viendo es eso. Ahora es mucho más parecido a la naturalidad. Los gatos, por ejemplo, también tienen una cuestión así, con una resolución mucho menor, pero tienen también una diferencia en el oído. Y también pasa lo mismo con los murciélagos, que les permite procesar de distintas, digamos, comprimir y descomprimir la información auditiva y con eso generar una especie de ultrasonido en la cabeza para navegar. En fin, todo esto resulta. Y hay otra cosa interesante también que pasa con nosotros mismos, que en situaciones de estrés vemos en cámara lenta porque aumenta nuestra resolución temporal. Es decir, la adrenalina nos permite procesar mayor cantidad de cuadros por segundo y literalmente vemos que las cosas pasan como más lento y nos permiten reaccionar más rápido. Si alguna vez pasaron alguna situación de estrés, como un robo a mano armada o una cosa de esas, y es una cosa que dura segundos, la situación duraba horas y después se quedaron agotados. Bueno, prácticamente es por esto. Literalmente le pasa a distinto tiempo. Voy a dar ese video y se lo mando. Bueno, va a dar la visión de color diurna fotóptica. Va a haber tres tipos diferentes que se van a diferenciar por el pigmento visual, justamente por las distintas opsinas que absorben diferentes longitudes de onda, que pueden ser de color. La longitud del rojo va a ser la longitud más larga, con un pico en los 558 nanómetros. La longitud verde va a ser más media, con 531 nanómetros. Y la longitud azul va a ser más corta, con un pico de los 420 nanómetros. Esto, bueno, la concentración de la fobia, que eso ya lo venimos hablando de hace rato. Esto para mí es la forma más fácil de entenderlo y asociarlo, y que de paso les puede dar un pantallazo interesante a lo que fue las primeras postulaciones de la teoría del Big Bang, es entender la luz como el sonido, ¿sí? Cuando ustedes tienen, acá me han dicho que nadie la música, ¿no? Bueno,
De todas formas, alguna vez habrán ido a bailar un boliche, por ejemplo, y se habrán dado cuenta que cuando están en la pista se escucha de una forma, cuando se van al baño del boliche se escucha de otra forma. Típico en una película, pum, 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 y después de golpe al baño y se escucha solamente el bajo y el bombo, ¿sí? Eso es porque son longitudes de onda mucho más largas, ¿sí?, que van a tender a penetrar mucho más profundamente, si bien tienden a tener un menor volumen. Ustedes agarran y se ponen a escuchar una canción, no sé, de Guns N' Roses, y les va a sonar bien arriba la voz de Axl, del cantante, y la guitarra de Slash, que son dos tonos mucho más cercanos al ultravioleta, en la analogía esta que estamos usando de color con sonido. Pero de golpe se van al baño y dejan de escucharlo a Axl y Slash y se quedan escuchando solamente la batería y el bajo, ¿sí? Bueno, lo mismo tiende a pasar con esto. Entonces, las longitudes más largas tienden a tener mayor penetración con escasos niveles de energía, mientras que las longitudes más cortas tienden a tener altos niveles de energía con mucha menor penetración. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de, bueno, está el efecto Doppler, por ejemplo, que cuando tienen un auto que se acerca hacia ustedes, por ejemplo, estilo Fórmula 1 con la Pinto que me está chocando, y, ¿sí? Entonces tiene sonido mucho más agudo, estamos con ondas ¿cómo se llama? Con ondas mucho más cortas, porque se vienen juntando una con otra hacia ustedes a medida que se va acercando, y luego que se empieza a alejar, las ondas que le llegan a ustedes cada vez tienen que salir de un punto más lejano. Entonces, ese sonido más bajo corresponde a las ondas mucho más largas que tienen que recorrer más distancia para llegar a ustedes. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Big Bang? El Big Bang se vio o se empezó a postular porque al mirar las luces de las galaxias más lejanas, encontramos que, salvo una excepción, que es la galaxia de Andrómeda, todas tienden a tener un redshift. ¿Qué quiere decir eso? Todas las fotos de las galaxias tienden a aparecer galaxias más bien rojizas. Y si son rojizas, es el equivalente a autos que suenan más graves hacia nosotros. Y si un auto suena grave, quiere decir que se está alejando. Si una galaxia se ve rojiza, quiere decir que se está alejando de nosotros. Si todas las galaxias se alejan entre sí, quiere decir que se están expandiendo. Entonces, por algo tan estúpido como entender que si algo se ve más rojizo es porque se está alejando, se empezó a postular el tema del Big Bang como la gran expansión del universo, secundaria, hipotéticamente, a una explosión. ¿Cuál es la que no? Bueno, la galaxia de Andrómeda, que se ve azul, porque de hecho nos la vamos a pegar contra la galaxia de Andrómeda en no sé cuántos millones de años. Porque nos estamos por fusionar con esa galaxia. Entonces es la única que se ve distinta. Volvamos a las células. El segmento externo del fotorreceptor es el más cercano al epitelio pigmentario retiniano. Contiene una cantidad de pigmento visual que se manifiesta como discos en la membrana. El segmento interno va a tener una concentración densa de mitocondrias y contacto con las células bipolares. ¿Por qué va a tener una cantidad densa de mitocondrias? Porque tiene que tener una actividad metabólica sumamente alta, porque acuérdense que los bastones y los conos, es decir, todos los fotorreceptores, disparan en la oscuridad. ¿Sí? No disparan por la velocidad de luz, sino que disparan en la oscuridad. Su actividad metabólica es más alta cuando están durmiendo, por ejemplo, cuando no están recibiendo luz. La superficie de membrana de los bastones es mayor que la de los conos, por eso tiene una mayor cantidad de pigmento visual, también lo que le da mayor sensibilidad. Y los fotorreceptores no se duplican, pero sí renuevan sus membranas de 3 discos por hora en bastones, y los más viejos están en la punta, son degradados por el epitelio pigmentario. Entonces, tienen las mitocondrias cerca donde van naciendo estos discos de membrana, y a medida que van envejeciendo se va sacando el epitelio pigmentario, que finalmente se los come, los degrada y listo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una degradación, empiezan a acumular estos receptores celulares de todas estas pliegues discos de membrana utilizados, se acumulan, irritan, rompen la membrana de Bruch y tenemos una degeneración macular relacionada con la edad, con una neoprotección coroidea. ¿Sí? Los discos de membrana con pigmento visual, es decir, proteínas azules de membrana, hacen las células sensibles a la luz, sensibles con C, y se realiza la fototransducción. Fototransducción significa la traducción de un tipo de energía a otra, en este caso la energía lumínica de un fotón a una energía química intracelular, a luego una energía eléctrica en la medida que se transmite esta diferencia de potencial de acción a lo largo de los distintos axones, hasta terminar justamente con la acción de la célula neuronal, haciendo sinapsis en la segunda neurona de la vía, que es, ¿dónde está la segunda neurona de la vía visual? Siendo la primera célula neuronal. En el... No, en el problema no hay sinapsis.
cuerpo geniculado lateral del talón. ¿Sí? Igual lo vamos a ver en interacción. Bien. Filas de moneda separadas por membrana y los sin marco. Bueno, la diferencia es la siguiente. En el caso de los botones se ven como pilas de moneda que son separadas de la membrana, y en el caso de los conos son invaginaciones de la misma membrana. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo miran. Si ustedes lo pudieran ver microscópicamente, solamente vieran esto. Si vieran una especie de cono, dividirían las tiritas de moneda, sabrían que esto es un bastón, y si fuera un cono, debería ser ¿entienden? Esto es un cono, esto es un bastón. Y acá tenemos entonces la aplicabilidad de la orientación espacial de las vegetaciones, es lo que permite el íntimo contacto con estas estructuras y la fagocitosis rápida y eficaz para justamente evitar la acumulación de detritos del metabolismo de los fotorreceptores. Muy bien, ¿qué más puedo decir de acá que no hayamos visto? Bueno, acá es interesante, fíjense sobre todo en la capa plexiforme externa, por ese cuanto más cercano al reticulado pigmentario, más externo se habla, tenemos una interacción no solamente de los fotorreceptores con las células bipolares, sino con la mediación de todas las células que tenemos a este nivel, ¿sí? O sea, cuando encontramos la capa de núcleos de las células bipolares, también nos encontramos con las capas de los núcleos de las células amácrinas, por ejemplo, y una modulación interna entre grandes grupos de fotorreceptores, como vamos a ver después. Entonces, acá tenemos las vesículas sinápticas, las sinapsis con las dendritas de las células bipolares, las células horizontales, esta es horizontal y esta es amácrina, para constituir una parte de la capa externa de la plexiforme externa, ¿sí? La capa más externa de la plexiforme externa. Los axones de las células bipolares es la sinapsis con las células amácrinas y con las dendritas de las células ganglionares en la capa plexiforme interna. Y esto nos quiere decir que tanto acá como acá hay un nivel de integración y modulación. Eso nos da, entre otras cosas, un ahorro y una sensibilidad rápida independiente del proceso cortical. O sea, si nosotros tuviéramos que darle toda la información en crudo a la corteza cerebral, la área visual primaria, la célula calcarina, la capacidad de reacción que tendríamos sería pésima, ¿sí? Y tendríamos a ser mordidos por todas las víboras en nuestra evolución y no haber llegado a ser los primates que somos. Una de las cosas más interesantes con respecto a las carreras armamentísticas que podrían haber influido en nuestra evolución es justamente la coevolución a la par de los primates con los ofidios, con las serpientes. Y en cierta forma las serpientes, con sus características tanto venenosas como de camuflaje con el ambiente, van de la mano de nuestras capacidades visuales para reconocer rápidamente patrones de movimiento, procedimientos internos y luego las abstracciones que terminan dando. Tal es así que no solamente con las serpientes, sino con otros de los grandes depredadores de primates, como ser las aves de presa, como ser los gatos, se terminan confabulando dentro de nuestro inconsciente colectivo en el desarrollo de los principales monstruos más mitológicos, como son los dragones. En realidad un dragón termina siendo una serpiente con alas, con dientes y garras de gato, ¿sí? Porque hacemos la abstracción de todo aquello que nos puede matar para reconocerlo rápidamente, inclusive dentro de un nivel tan básico como esto, como puede ser la presencia de un predador entre un montón de cuestiones largas. Bueno, luego los axones de las células ganglionares se unen para formar el alveolo. Fototransducción. Es la transformación de la radiación electromagnética, la luz, en un cambio en el flujo de membrana plasmática de los fotorreceptores, genera cambios en el potencial biométrico. Los fotorreceptores no descargan potenciales de acción, tienen una respuesta gradual, no del tipo todo o nada, y el pigmento visual, los discos, es el responsable de generar el cambio de potencial que ocurre en la membrana vasoplasmática. Los canales se abren en la membrana plasmática
la molécula que se mueve es el GMP cíclico, que va desde el disco hacia la membrana plasmática. 3 etapas. Efecto de la luz sobre el pigmento visual, cambios en la contracción del GMP cíclico, cambio en el flujo de iones hacia ambos lados de la membrana plasmática, cambio el potencial de membrana. A ver si lo tenemos acá. ¿Se acuerdan si en el video que les mandé les había también mostrado un video de YouTube? Sí. ¿Sí? Bueno, eso véanlo de vuelta porque es mucho más dinámico que lo voy a explicar ahora, pero bueno, ahora vamos pasando con las diapos. Los fotorreceptores contienen proteínas que absorben la luz, son las opsinas, unidas al 11-cis retinal, el aldehído de la vitamina A. Cuando el pigmento absorbe la luz, el 11-cis retinal sufre una isomerización, pasando todo a transretinal con un cambio de sustancia de forma. O sea, básicamente una molécula que es así, le pega un fotón y pasa a ser así. Y eso es todo el choclo que dice así, que pasa de cis a trans. ¿Sí? Bueno, una cosa interesante hablando de esto es entender por qué usan el tema de cis aquellos ideólogos de género para referirse a heterosexuales. Justamente porque el cis es lo opuesto al trans, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una conformación molecular, mientras que el transexual es la abreviación de transexual, que no tiene nada que ver con una conformación anatómica, ninguna diferencia entre tipos de humanos. Bien, acá tenemos entonces, si hacemos un ultra zoom dentro de uno de esos discos de las pilitas de monedas de membrana, nos encontramos que la rhodopsina está incluida dentro de ese espesor molecular, asociada al pigmento, a la opsina retinal, y esa modificación va a generar toda una cadena de metabolismo mediada por GMP cíclico. Entonces tenemos la luz, le pega a la opsina, que está en modo cis. Isomeriza esa energía suficiente para cambiar la configuración de la molécula a todo trans, y ese switch, como hacer esto, hace que se empiece a modificar la proteína membrana, pasando a un estado semiestable de beta-rhodopsina 2, que estimula una transducina mediada por GDP, que va a terminar formando un aumento del GMP cíclico a partir de la modificación del potencial de membrana. Y eso desata toda la cascada para la conducción. Entonces, en la oscuridad aumenta la concentración de GMP cíclico con canales abiertos de sodio y calcio, genera esta corriente de 40 microvolts en la corriente oscura por una membrana despolarizada que va a terminar liberando glutamato, que luego va a cerrar los canales de GMP cíclico para hiperpolarizar la membrana con el cambio de potencial de membrana, lo que permite básicamente esto, que apaguemos la luz para poder volver a prenderla, para poder volver a apagarla y así. Entonces el que desencadena es el fotón, el que termina volviendo a apagar la luz es la presencia de glutamato, ¿sí? Básicamente. Entonces, fíjense, esto sería como secuencial, que son dos proteínas distintas. Viene la energía lumínica, le pega esto, modifica su forma, asocia a esta proteína, que luego va a modificar GTP en GDP, se va a desplazar una subunidad de proteína A, la subunidad de la proteína, que va a terminar actuando sobre el canal, que va a hacer que se aumente GMP cíclico con GMP, termine cerrando el poro y se vuelva a repolarizar. Entonces, cuando la parte del espectro electromagnético constituye la luz de 400-700 nanómetros es absorbida por el pigmento de las células fotorreceptoras de la retina, se genera un producto fotoquímico que da inicio al potencial eléctrico. Este potencial es amplificado y modulado en la retina y se propaga al cerebro donde tiene lugar la percepción. Bueno, hay otra cosa interesante. Ya como la clase la vieron, quiero tratar de expandir sobre cosas que no tienen poco y nada que ver con la oftalmología, pero que les pueden llegar a servir a ustedes para afianzar conceptos. ¿Alguien leyó las puertas de la percepción? ¿No? ¿Conocen a Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz? Un Mundo Feliz. Bien. Aldous Huxley, además de escribir Un Mundo Feliz, que está bueno para leer, es cortito y es interesante,
escribe un libro que se llama Las puertas de la percepción, a partir del cual toman el nombre los Doors, ¿sí? The Doors, la banda de Jim Morrison, se llama así justamente por las puertas de la percepción. Y una cosa interesante de las puertas de la percepción es que nosotros podemos encontrarnos que realmente hay distintas cosas que hacen que de la cantidad de estímulos que están recibiendo ustedes ahora a su cerebro, solamente sean conscientes de una pequeñísima cantidad. Por ejemplo, ahora me están escuchando a mí, pero no están escuchando el ruido que hace su panza, no están sintiendo las medias que tienen, no están sintiendo la ropa más cansada, más arrugada que hoy en la mañana, no están sintiendo el olor del agua. Hay un montón de cosas que, si ustedes se ponen a pensar en eso, empiezan a percibirlas, y si no se ponen activamente a contemplarlas, tampoco las perciben. Y eso es interesante porque quiere decir que hay un montón de distintas estructuras que funcionan literalmente como puertas que van dejando pasar o no pasar estos estímulos. Una de esas puertas que vimos son la presencia de las células horizontales diamácrinas a nivel de la capa plexiforme externa, ¿sí? Que van a estar modulando, entre otras cosas, la primera unión de fotorreceptores con la célula bipolar, y luego la unión de la célula bipolar con la plexiforme interna de las células de las ganglionares. Pero también tenemos otro tipo de puertas de la percepción, por ejemplo, con la formación reticular a nivel de protuberancia y bulbo, que es una de las cosas que hacen, por ejemplo, que sintamos más o menos dolor, o que tengamos mayor o menor umbral de conciencia para despertarnos cuando estamos dormidos. Y también tenemos distintas puertas de la percepción dentro de la estructura interna del cerebro que pueden verse alteradas de forma muy interesante por ciertos estados meditativos, pero también por la presencia, por ejemplo, de estimulantes de la serotonina, como ser la psilocibina o el ácido lisérgico. Y un poquito más hacia ese lado apuntaba obviamente Aldous Huxley, que entre otras cosas falleció con un bolo de LSD inyectado por su propia esposa, pedido por él. O también la otra sustancia que tiene muchísima interacción en este estilo es el DMT, o el dimetiltriptofano, si no me equivoco, que es una sustancia que nosotros mismos producimos y que de hecho la producimos en grandes cantidades cuando estamos a punto de morir. Entonces, ¿a qué va con todo esto? La realidad, aquello que nosotros percibimos, aquello que todo esto que nosotros observamos o que estamos ingresando al flujo de nuestra conciencia como parte de lo que estamos experimentando, en realidad es un filtro muy muy chiquitito de un montón de estímulos que estamos percibiendo todo el tiempo. Y entender esos estímulos nos puede llegar a dar otras perspectivas con respecto a lo que es la realidad, o entender fisiológicamente sobre qué cosas podemos empezar a jugar para lograr distintos estados anestésicos, distintas drogas recreativas o distintos estímulos sobre la retina que nos puedan permitir hacer distintas evaluaciones o rehabilitaciones. Eso ya más para un lado hipotético que me parece a mí que puede ser una linda punta de investigación. O sea, a qué me estoy refiriendo, si nosotros pudiéramos trabajar directamente sobre la estimulación de la célula máquina o la célula horizontal, quizás podríamos modificar metabólicamente la integración local y procesamiento local de información, permitiendo que, aun si tenemos una alteración de los fotorreceptores, podamos parchear esa información con la información que pueden recaudar, por ejemplo, las células máquinas horizontales, en vez de utilizar la puerta negativa de cerrar esa cuestión, quizás sacrificando cierto contraste, pero logrando una visión paramacular para reeducar una mácula cegada, por ejemplo. Eso es una cosa que se me ocurre a mí que podría llegar a ser interesante en ese sentido. Volviendo acá, 400 nanómetros, ¿qué color es? Azul. Bien, acuérdense que cuanto más cerquita están las puntas, ¿sí? Una distancia más corta tiende a ser con mayor energía. Cuanto más larga, o sea, 700 nanómetros tiende a ser más rojo y infrarrojo. Células ganglionares. Son las primeras células embriológicamente en formarse, procesan información visual, descargan potenciales de acción, a diferencia de los fotorreceptores. ¿Esto qué quiere decir? El fotorreceptor va actuando de una manera gradual y eso, entre otras cosas, es lo que permite que tengamos colores que en realidad no existen. O sea, nosotros no tenemos ningún color amarillo, por el rosado ni siquiera termina de existir. Si uno ve alguien pinta, nada artístico hace. Bueno, pónganse a hacer cosas, realmente sirve. Está bueno para entender un montón de cosas, especialmente el tema de los colores. Cuando estudien, si se ponen a estudiar algo de colores y demás,
van a ver que una de las formas que tienden a organizarse los colores a la hora de hacer cuestiones artísticas y demás es la rueda del color, ¿sí? A ver si les puedo mostrar una. Si uno se fija, Es el que ve. bueno, si nosotros agarramos el espectro electromagnético de las cosas que nosotros detectamos, en realidad estamos hablando de esto, 700 nanómetros, y llegamos acá y nos encontramos con 400 nanómetros, llegamos acá y estamos más cerca de los 700, ¿sí? Pero acá vemos que los colores tienden a extenderse y se tienden a graficar de esta forma, en la progresión, donde de golpe lo verde pasa amarillo, que pasa naranja, que pasa rojo, que pasa violeta, que pasa azul, que pasa verde. Y la realidad es que esto, que es la forma en la cual nosotros entendemos colores, podemos encontrar colores primarios, complementarios, antagónicos, triadas y demás, que es lo que hace, por ejemplo, que alguien esté bien vestido o mal vestido, que coordine bien esos colores. En realidad sabemos que no es una rueda, sino que es una cuestión discreta entre empezar en 700 o 400, ¿sí? Y no hay ningún momento donde el 700 se combine con el 400. ¿Y por qué es que nosotros podemos entender el color o la percepción de nuestros fotorreceptores de una forma circular, si en realidad es un inicio y fin, que en realidad termina siendo un segmento de algo mucho más amplio que abarca desde los rayos infrarrojos, desde el calor nada más, a los rayos gamma que lejos de convertirte en hombre Hulk te queman y te matan enseguida. Y eso es porque justamente a diferencia de las células ganglionares que disparan un potencial de acción y dicen, che, activo o no activo, el fotorreceptor tiene una manifestación gradual que permite que cierto nivel de estimulación, donde supongamos tenemos un 50% de los receptores del verde, que acuérdense que son la longitud media, y los receptores del rojo, que acuérdense que son la longitud más larga, cuando hay un 50 y un 50% de estimulación de esos dos tipos de fotorreceptores, al cerebro le llega la información de que estamos viendo qué cosa, algo que no existe, el amarillo. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar con el rojo. ¿Sí? El rojo, cuando tenemos una especie de rojo sumamente iluminado, nuestro cerebro inventa que existe un color que es el rosa. En realidad no hay nada que sea rosa en la naturaleza, sino que es la forma en la que nuestro cerebro toma esa información y nos dice, mira, estás viendo esto. Independientemente que por ahí lo que yo entiendo que es azul no tiene nada que ver con lo que ustedes piensan que es azul y estamos hablando de una cosa que es una convención, pero que por más que los dos veamos esto y suponemos que esto es diferente a esto, mi azul puede ser verde para ustedes en su cabeza. Nunca lo sabré. Pero bueno, eso es interesante y está bueno entender que justamente esta capacidad de actuar gradualmente o de estimularse gradualmente los fotorreceptores es lo que hace que podamos tener colores versus la capacidad de una neurona que funciona como un switch on-off, como una célula neuronal, que justamente actúa por desata potencial de acción o no. ¿Sí? De electrofisiología se acuerdan, ¿no? Que es un potencial de acción, despolariza o no despolariza, después se polariza con los canales sodio. Bien, las células neuronales entonces son las primeras células en biológicamente formarse y es justamente por esto, porque ellas tienden a guiar la información y la formalización de todo el resto de las células de la zona para diferenciarse. Procesan información visual, descargan potenciales de acción a diferencia de los fotorreceptores, nunca están completamente silenciosas, siempre están descargando potenciales de acción, tienen un campo receptivo, o sea, un área de retina donde se encuentran los fotorreceptores que se estimulan por la luz y aumenta o disminuye la frecuencia de descarga. O sea, entonces esto es la relación entre una célula ganglionar con todo un área de fotorreceptores que va a estar estimulando. Las células ganglionares con centro ON descargan a baja frecuencia en la oscuridad. El luz en el centro de su campo receptivo aumenta la descarga. Esto es importante. Cuando hablamos de células ganglionares centro ON o centro OFF, no es
que viene un fotón y le pega en el centro o en una dendrita a la célula ganglionar, sino que estamos hablando siempre de los campos de acción de la célula ganglionar, es decir, de aquellos fotorreceptores que son, digamos, que están conectados finalmente a esa célula ganglionar. Y las células ganglionares del centro off van a ser aquellas que descargan a alta frecuencia en la oscuridad, cuando usan el centro descargan a la baja. Y los grupos que van a ser magnocelulares, acuérdense que todo lo magno va a ser más antiguo y va a tender a encargarse de funciones más burdas que corresponden fundamentalmente a aquello que es indispensable para la supervivencia, y aquello parvocelular, en cualquier parte del sistema nervioso central que ustedes se ubiquen, va a tender a ser aquello más detallista, que no es tan indispensable para la supervivencia, pero que hace a nuestra naturaleza humana, por ejemplo. Entonces, las magnocelulares van a ser el cuerpo grande y árbol dendrítico, movimientos de espectros groseros, y las parvocelulares van a ser el cuerpo pequeño y el árbol dendrítico pequeño, que van a ser los detalles finos y colores. ¿Qué es lo importante? ¿Hay algo que está moviendo ahí en el arbusto que me puede querer comer? Lo detecta esto que es más antiguo y más rápido, pues si no, no hubiera tenido viejitos que no hubiera terminado en estos monos que somos nosotros ahora charlando de esto. Y parvocelulares va a ser eso que se está moviendo. Es algo que yo puedo cazar, tiene cola y 4 patas, es un perro o es un gato. Bueno, todos esos detalles más finos vienen por este tipo de circuitos. Ya que estamos en esto, vamos de vuelta acá. A ver si lo pico. Bien, para los que quieran y tengan ganas de ver un poquito más en detalle todo este fenómeno, esta nota es una que escribí hace ya unos cuantos años, que la escribí a partir de esta imagen. ¿Sí? ¿Ustedes qué ven? ¿Sí? Probablemente los que estén más cerca, a ver, vos por ejemplo, ¿qué ves? ¿Ves algo? ¿O ves solamente como si fuera un tablero de ajedrez? Sí. Y el que está más en el fondo, ¿qué ve? Muchos cuadritos. Solamente los cuadritos chiquitos. Bien. Y mensaje encriptado. Ahí está, a la derecha. Ahí. 20. En 20. Ahora vamos a ver más allá. Ya. 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 ¿Qué pasa? Si lo dejo quieto no lo ven. Estamos de acuerdo que si lo dejo quieto no lo ven. Entonces si empiezo a hacer esto, sí. El chavo. Hay un motivo por el cual están empezando a hacer. Pero en gran medida estoy hablando de esto. Lo que ya vimos. Kiko. Entonces, cuando hablamos de los campos receptivos, justamente estamos hablando de la presencia de grupos ganglionares que van a actuar por centro on o centro off. Y justamente vamos a tener distintas células o distintos campos perceptivos de células ganglionares centro on y centro off, una muy al lado de la otra, para que justamente lo que tengamos es cuando hay un movimiento, es decir, ¿qué es un movimiento? Es el impacto de luz en distintas zonas de nuestra retina a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros no percibimos el movimiento en tiempo real, percibimos todo en delay a partir de nuestra resolución temporal, es decir, a cuántos cuadros por segundo dividimos la realidad y entendemos que, por eso podemos ver una película y parece movimiento y lo veo ustedes y parece movimiento de la misma forma. Y es justamente por este contraste. Entonces, si nosotros no tuviéramos un sistema centro-on o centro-off, el hecho de que pase un haz de luz nos haría ver solamente gris, sin contraste. Mientras que la presencia de esta existencia nos permite diferenciar un estímulo de otro. ¿Entienden? Eso es lo que quise hacer con esta emoción. Perdón, no entendí muy bien.
la diferencia, ¿qué es el centro on y centro off? Las células ganglionarias van a despolarizarse, ¿sí? Ahora, algunas van a despolarizarse cuando en su campo receptivo el fotón ingrese en el centro del campo receptivo, y otras van a no despolarizarse si el fotón de luz ingresa en el centro de su campo receptivo. Y a la inversa también es verdadero decir que algunas van a inhibirse si el fotón impacta en la periferia del campo perceptivo, y las otras se van a hiperestimular en esa cuestión, ¿sí? Y la célula finalmente, vos la ves y es exactamente igual. La diferencia es cómo se estructura esa arborización con respecto a su campo perceptivo. Y eso es justamente lo que te permite la existencia del contraste. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una centro on porque el centro es verde y la periferia roja, y este sería un campo centro off porque el centro es rojo y la periferia verde. Entonces, sin el sistema tienen toda una estimulación gris, una pérdida de contraste absoluta, mientras que activado ese sistema se entiende la diferenciación entre cada cosa. Entonces, fíjense cómo ahí con el movimiento se ve mucho más fácil la imagen, y por otra parte, Pon los ojos así chinitos. Pon los ojos chinitos. O sea, tiene que ser. Y ahí se ve un poco más. si lo pongo yo diferente, como estaba haciendo acá. Ponerlo así, sí. O sea, cierra la ahí como. ¿Sí? Pero también es mucho más fácil verlo. Sí, se ve un poquito más. Si quieren, la verdad que escribo un montón de películas en estas cosas que me divertían un montón. Sí, es un email. Entonces, fíjense como si uno achica la imagen, empieza a verse más. Y si ustedes se mueven, lo van a ver con mucho más detalle. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Porque estoy estimulando los campos perceptivos centro on y centro off con mayor resolución espacial en aquellas zonas donde tenemos una célula ganglionar asociada a un solo fotorreceptor, que es en la parte central. ¿Entienden? Entonces acá tenemos, por ejemplo, 90%, 10%, y ahí se suma. A ver si tengo algún otro artículo. Espere, puede ser medicinal. Ese es de marihuana, es interesante. Pero, digamos, tiene más que ver con el tema del glaucoma. El ojo rojo, el ojo rojo. Este es el que yo les había dicho de los dos hermanos y el tema de la... A ver si están los hermanos esto. El que no tenía bigote se te fue al espacio y está bueno para poder diferenciarlo. Y bueno, estos son los que tuvieron un año separados, uno arriba y otro abajo, y se empezó a estudiar toda la cuestión de las diferencias. Ah, y la otra que es interesante es esta, que está bueno que lo contemplen, sobre todo con los chicos, que es el tema de la miotización por deprivación de estímulo lumínico, que lo que hace la presencia de un estímulo lumínico adecuado es la consolidación del crecimiento del globo ocular, sobre todo en el largo alciste. Cuando ustedes tienen deprivado de luz un chico, por ejemplo, que tiene un altísimo rendimiento de pruebas PISA, que está mayor parte del tiempo en el colegio o haciendo tareas, como sede, Singapur o Corea, tienen una preponderancia de miopía altísima justamente porque no consolidan esto, mientras que si se van a las poblaciones rurales, inclusive de los mismos coreanos, no Singapur, porque Singapur es toda una sola ciudad, van a tender a tener una emetropía mucho más preponderante. ¿Sí? Y lo tomé como el ataque de los pollos miopes porque justamente las gallinas que están deprivadas de luz y que las tienen deprivadas de luz natural sobre todo, y sobre todo de aquellos espectros más cercanos a los 400 nanómetros, tienden a tener ojos más largos, son gallinas miopes. Entonces, bueno, era como la venganza de los pollos miopes que bueno, no importa. Terminemos con la clase. Entonces, ¿se entendió lo que son los campos perceptivos centro on y centro off? Es decir, a qué parte de esa área de influencia de esa célula ganglionar está activándose o no, y justamente esta disposición en gamero de presencia de un campo perceptivo centro on al lado de un centro off es lo que hace que esa variación de la estimulación del fotón se pueda interpretar como una imagen, y no como una información difusa que es justamente la baja de contraste. Células bipolares.
Las células bipolares no descargan potenciales de acción, o sea, básicamente se comportan muy parecidos a los fotorreceptores y por eso es que no las tomamos como la primera neurona de la vida, ¿sí? En algunos casos sí se pueden tomar, pero en otros casos no. Eso es una discusión que nada, escapa un poco la cuestión. Está bueno que cada vez que lo vean en un choice va a estar aclarado sobre a qué se refiere y en un oral lo pueden expresar verbalmente. Tienen campos receptivos con antagonismo centro y periferia, igual que las células renales, porque justamente esa conjunción entre el fotorreceptor, célula bipolar y la célula luminar es lo que termina generando toda esa familiaridad de campos. El centro on despolariza por luz, el centro off hiperpolariza por luz. Las células horizontales son células inhibitorias, contienen GABA que hiperpolariza y participan en una transmisión inhibitoria de la retina del cerebro. La señal para liberar GABA es el glutamato de los fotorreceptores. Acuérdense que se empezaba a incrementar a partir de que se acumulaba gen específico y era la forma de lograr esto. Y el glutamato se libera en la oscuridad. Las células amácrinas, hay 20 tipos diferentes, liberan casi todos los neurotransmisores, dopaminérgicos, GABAérgicos, etc. Y además se comportan como células horizontales y contribuyen al antagonismo de centro y periferia. Eso es justamente lo que les decía de este tema de puertas de percepción, de células que normalmente no estudiamos en la vía visual, pero sin las cuales no podríamos funcionar en cuanto a aspectos tan básicos como la posibilidad de contraste que tenemos con la visión. Y con esto se ha acabado el repaso fisiológico y bioquímico de la retina. ¿Alguna duda?